Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol 100% como todas las semanas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en nuestra casa, sí, Windice Plaza Monumental. Contentos como siempre y agradecidos con todos nuestros patrocinadores. Recuerden que parte de Windice está Ultragas, por supuesto Emisa, Publimedios y Hielo Osito Polar. Y aparte, ahora que estamos promocionando el Maratón Internacional de Juárez, que ya el próximo mes ya es, así que hay que inscribirse de lo antes posible porque pues es un evento muy importante de la ciudad. Yo comentaba con los organizadores que desgraciadamente es una vez por año, pues debería de hacer algo un poquito más, o más eventos de esa magnitud, porque Juárez lo necesita. Y aparte la gran organización y el apoyo total de mucha gente y aparte del staff que trabaja incansablemente para este evento. Vamos a estar ahí precisamente el día, bueno, no nomás el día del maratón, sino en la expo, que es el día 18, ahí en el TEC de Monterrey. Estaremos ahí también apoyando al Maratón Internacional de Juárez. Y bueno, tenemos un gran invitado, gente de fútbol. De repente nos regaña la gente, pero también nos felicita porque pues tenemos invitados de gente del béisbol, gente de otros deportes, gente de la iniciativa privada, gente de instancias de gobierno. Hemos tenido, porque todos tenemos que ver con el deporte. De una o de otra manera tenemos que ver con el deporte. Ahora vamos a platicar con alguien que jugó mucho tiempo fútbol profesional, una gran experiencia, y siempre será importante pues tener todas esas reflexiones, todo ese bagaje para poderlo transmitir, porque no es fácil llegar a profesional en ningún país, y menos en México. Y ahora pues creo que es como sacarse la lotería, es una entre 50 millones. Pero vamos a platicar con Helio Castro, que está con nosotros, pero después del corte. Regresamos. Podemos decirte muchas cosas. Contarte el por qué nuestro ambiente es el mejor. Podemos decirte que nuestros platillos y salsas se hacen diariamente. Hablarte de nuestro servicio y trato especial. Pero el ambiente y esos momentos especiales los haces tú. Porque el tamaño en alitas sí importa. Windice Sauce House. Aquí no se corre por medallas, se corre porque la tierra nos lo pide. Desde la sierra hasta la ciudad, hay un solo corazón latiendo en cada paso. La meta no está adelante, está dentro. Y cada paso nos acerca. Somos muchos, somos distintos, pero en la carrera, todos somos uno. Para grandes corazones, de pies ligeros. Maratón Internacional de Juárez. Regresamos y estamos aquí con nuestro amigo Helio Castro, que de alguna manera, con toda esa experiencia, con todo ese bagaje que comentábamos, pues ahora vamos a tener la oportunidad de entrar desde que inició allá en Oaxaca, ¿no? Tustepec, profe. Bienvenido, mi querido Helio. Gracias, a gracias. Fútbol 100%. Ahora sí va a ser fútbol 100%. Puro fútbol, lo que nos gusta, lo bueno. Sí, porque Oye, fíjate que tuvimos hace que dos programas a Mario Payán, que es una institución en el béisbol local, y nos conocimos en la radio hace muchos años, y es una persona conocida aquí en el medio. claro. Y platicamos de béisbol y de todo eso,
y nos han felicitado mucho porque finalmente fútbol 100%, la idea es proyectar y difundir pues todo lo que se hace en el deporte en Ciudad Juárez. Claro. Y aparte demostrar que todos tenemos algo que ver con el deporte. Con el deporte, claro. De alguna o de otra manera. Pero bienvenido, Helio, me da mucho gusto. Nos conocemos desde hace poco, ahí a través de Luis Montes. Y la verdad, pues te quedaste a vivir ya aquí. Sí, profe. Platícanos ahí un poquito. Primero que nada, darle las gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con usted. Tenemos el gusto hace poco de conocernos, pero yo ya había escuchado hablar de la personalidad, el personaje que es aquí en Juárez dentro del fútbol. Me quedé aquí, ya estamos aquí, entonces me he ido involucrando ahí un poco, como bien comenta, en cuanto a todo referente a lo deporte, sea fútbol, sea béisbol, sea básquetbol. La verdad que soy un fanático del deporte también. Me tocó ser futbolista profesional, pero me considero 100% deportista y es un gusto estar aquí con usted, profe. Encantado de la vida. No, agradecerte y bueno, vamos a empezar porque naces en Tuxtepec, sí, Oaxaca. Tuxtepec, Oaxaca. Ahí inicias en el fútbol en tercera división. Sí. Mire, ¿cuál fue tu primera impresión ahí? Desde ahí, no sé, en tu pensamiento dijiste, yo voy a llegar a primera división. ¿Cuáles fueron tus pasos, tus sacrificios? Y no es fácil porque en Oaxaca sí, pues no ha habido primera división nunca. Sí. Entonces tenías que salir de ahí. Sí, profe, como bien comenta, soy nacido ahí en Tuxtepec, Oaxaca. Un lugar que es más cerca en el mapa, ahora sí que en la República, más cerca de Veracruz que de Oaxaca. Estoy ahí, mi familia, mis papás son ellos veracruzanos del estado de Veracruz. Inicio ahí, mi familia muy futbolera. Mi papá jugó a nivel amateur fútbol, tengo un hermano mayor que él jugó tercera división profesional, en ese tiempo cuando era segunda, tercera y primera división. Entonces, crezco y nazco en una familia futbolera, más que nada. Empiezo mi carrera ahora sí que de fútbol formativo, que bien conoce usted y sabe mucho de eso. Fútbol, en mi pueblo le dicen la biberón, la pony. Categorías 4 o 5 años, comienzo ahí dice mi mamá que desde chiquito siempre el tema de coordinativo, de pegar al balón, pues me llamaba la atención, ¿no? Pero mis inicios son ahí, con un equipito ahí de la colonia, ya sabe, del barrio, siempre ahí, y empezó esta ilusión, este sueño, más que nada porque todos comienza como un sueño. Yo creo que la mayoría de los jugadores profesionales hoy en día fue su sueño y digo, es importante y es bueno lograrlo, ¿no? Pero como bien comenta, es a base de mucho sacrificio, ¿no? Es demasiados valores que te enseña el fútbol, demasiada sacrificios de uno, pero también de la familia. Creo que antes, Helio, no se mencionaba la palabrita esa compleja de resiliencia. Resiliencia. Pero se resume en todo. En viajes catastróficos, sí. La falta de equipo, de balones, de porterías, de redes, totalmente, de uniformes, o sea, en las carencias totales. Pero fíjate que el jugador, pienso yo, que se desarrollaba con más valores que hoy, que ahora, pues de alguna manera el club, al menos los que están en fuerzas básicas, pues tienen todo un staff para ellos, viajan mucho más cómodos, algunos hasta pues en avión, ¿no? Porque ya hasta sí, la sub-15 y la sub-17 viajan en avión. Sí. Sale más barato ahora. Sí. Pero antes era autobús de 30 horas, ¿eh? Sí, totalmente. Y entonces creo que el futbolista ahora, a pesar de que tiene, pues digamos, más cosas que lo hagan sentir importante y que lo hagan valorar muchas cosas, pues precisamente sucede lo contrario. No sé cómo lo ves ahora. Sí, profe, como lo comenta muy bien, la verdad que totalmente de acuerdo. Creo que sí, hoy en día, como dice usted bien, esa palabra se puso de moda, el tema de la resiliencia, ¿no? Creo que se resume en todo, que viene siendo todo el sacrificio, disciplina, todo trabajo
pero no tan solo como le comento de uno, sino de toda la familia. Sí. El sacrificio ni se diga, como bien comenta usted, en mi caso comienzo ahí en tercera división y bien dice, son viajes de 20, 30 horas en camión con demasiadas carencias desde el material, desde los balones, desde la ropa de entrenamiento que portaba uno que antes no existía. Hoy en día todo eso en el fútbol, digo, más en unas fuerzas básicas, creo que ha quedado atrás. Creo que hoy, como bien lo dice usted, hay demasiada gente detrás, que antes usted sabe que la de haber tocado era el entrenador, y el entrenador era el psicólogo, el entrenador era a lo mucho si tenía un auxiliar, un PF, y si no a veces fungía el entrenador como PF. Me tocó, fíjate, precisamente un equipo de tercera aquí en Juárez, después de Cobras, y era la zona norte Pacífico. Claro. Eran viajes difíciles por Baja California, Tijuana, Hermosillo, íbamos hasta Mazatlán, y fue el primer club de fútbol indios que hubo. Y estábamos ahí en la tercera y bueno, pues era ahora sí que yo y nada más que yo. Está de chofer, profe. Sí, demasiadas carencias, ¿no? Sí, la verdad. Demasiadas carencias. Pero fue un curso intensivo para mí, porque como tú lo dices, o sea, eres el entrenador, pero eres tu propio auxiliar, eres tu propio doctor, tu propio... O sea, tienes que pagar, o sea, eres el secretario técnico, porque tienes que pagar el hotel, las comidas, o sea, todo. Era un curso intensivo de todas las materias. Acababa poniendo de su bolso, profe. Y luego la factura, y si no alcanzaba el presupuesto. No, sí, profe, pero creo que todo eso, como bien usted comenta, pues le sirvió hasta a usted. En crecer, claro que sí, en aprender. Ya estaba usted listo para cualquier puesto que le dieran en otro lado. Y creo que sí, todas esas carencias, uno como jugador, pues te das cuenta también, ¿no? Y sufres, y creo que te sirven, te curten, te da el hambre de querer otra cosa, salir adelante. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de platicar ahí con algunos grupos, siempre hablo de la materia que yo le puse el nombre, hacer mucho con poco. Con muy poco. Porque cuando lo logras, se te facilitan muchas cosas y te vuelves más profesional, porque sabes de alguna manera que cada cosa tiene el mismo valor, y si falta una, pues es como la mesa esta, que si le falta una pata, ya no está firme. Entonces eso es lo que aprende uno también, hablando de valores. Pero pues ahora ya es diferente. Te iba a decir dónde brincaste o cuándo brincaste de ese Oaxaca a Santos. Profe, porque ahí te cambió la vida, ¿no? Sí, totalmente. Yo inicio mi carrera en tercera división, Cerveceros de Tustepec, ahí mismo en mi ciudad natal. Una tercera división que era de Grupo Modelo, de la Corona. Ya ve que en ese tiempo la cervecería estaba muy involucrada en el fútbol. Y seguido iban visores de Santos Laguna. Cada 6 meses, cada año estaban constantemente yendo a visorear por allá jugadores. Y a los 15 años me invitan por primera vez a ir a una visoría, a donde le llamaban ellos un minicamp, donde todos los visores de Santos de todo el país llevaban jugadores y se reunían en Torreón Laguna, y ahí visoreaban los entrenadores de las categorías y escogían, ¿no? Yo estoy hablando que iban 150, 200 jugadores ya visoreados de México, y ahí se quedaban. Cuando me tocó a mí ir a ese minicamp, fuimos 190 ya seleccionados de fuera, y había 120 de ahí de Torreón, de la zona, ya sé que una zona muy futbolera, la Laguna. Entonces éramos a pasadita de 300 jugadores de dos categorías, que era 88, 89 mi categoría y 90, 91 la otra categoría. La primera vez que voy, me invitan a los 15 años. La verdad estaba yo, profe, en la época de usted sabe, de que estoy de ser un niño a un joven, jugaba ahí en tercera división, percibía un sueldito ahí muy poquito. Me sentía ahora sí que soñado yo en mi casa con pues es el equipo del pueblo, el profesional. Y la primera vez que me hacen la invitación no quise ir.
No. ¿Y a poco en ese tiempo había visores? Ya había visores de Santos. ¿Quién era? A lo mejor le tocó Carlos Ortiz, La Banana, mejor conocido como La Banana. Ortiz. Estaba de director de Fuerzas Básicas, también llegó a ir a Tustepec, Mauricio Peña, en paz descanse. Bueno, sí, Mauricio Peña, que estuvo mucho tiempo ahí en Santos. Ya Ellos murió, dos fueron los que murió de una enfermedad ahí. Ya tiene cáncer. algunos años. Tenía artritis, sí, artritis creo fue la. Ya tiene como 3, 4 años que falleció. Bueno, joven. Joven, muy joven. Sí, ellos dos fueron los que me visorearon, pero la primera vez que me invitaron, me pasó algo curioso, porque ya ve que cuando es uno menor en tercera también, ahora sí que decimos, a veces te meten donde menos estorbes, que tiene que jugar la regla del menor. Y ahí, cuando ellos me visorearon, yo jugaba ahí de volante, media punta, era delantero, porque de niño siempre fui delantero. Y ahí me invitaron. Y le digo, estaba yo entre que, pues andaba yo distracciones, usted sabe, que la novia, que la escuela, que esto, total que esa vez que me invitaron, me hicieron la primera invitación, no asistí, no fui a Torreón. A los siguientes 6 meses, ahí en esa ocasión fue Mauricio Peña y me volvió a hacer la invitación, pero con la novedad y con la de él, la curiosidad que ya no era yo el media punta, el volante que habían visto, ya me había hecho el profe que llegó, Gerardo Arana, que era de Guadalajara, él jugó también en Primera División y llegó de entrenador ahí a Cerveceros de Tustepec. Gerardo Arana, de Chivas, Toluca, y jugó en Atlas, Toluca, dirigió ahí en Guadalajara muchas terceras, segundas, trabajó con el Peri Martínez de la escuela de Toluca, también de Guadalajara, todos ellos. Él llega a Tustepec, lo llevan de entrenador y él me hace central. En un partido pues ahí de esos te hiciste rudo. Exacto. En un partido, profe, le Cuidado, platico. productor, porque Póngase, acá es rudo. que se ponga espinilleras, oiga, profe. Le va al Santos. Le va al Santos, bueno. Y ahí, profe, este profe me hace, en un partido nos quedamos con 9 hombres, el delantero, no había cambios, me aviento de central ahí, ganando 1-0, sacando todo, barriéndonos, aventando. El día lunes me dijo, olvídate de arriba, vas a ser central. Y desde ahí todo ese torneo empecé a jugar de central. Alto, sí, ahí, ese fue lo que me dio porque empecé yo a despegar en la estatura. Sí. Y me dijo, te vas a hacer central. Y como él fue central y lateral, la verdad que pues el ojo también de él, ¿no? Y me ayudó mucho también, muchísimo, porque yo no tenía nada de experiencia en esa posición. Sí, toda la vida desde la pony, juveniles, infantiles, delantero, entonces no. Pero sí, él fue el que y la novedad es de que viene Mauricio Peña a los 6 meses y me dice, porque te dan seguimiento. No, a Helio lo teníamos, pero de volante, de media punta, y ahora pues es central. Le llamó la atención y ahí me volvió a hacer la invitación, ya yo con 16 años cumplidos, y emprendo el vuelo, dije ahí fue donde tomé esa decisión, y mis papás me apoyaron también, el probar suerte por otro lado, el buscar el sueño en un equipo profesional, en un club profesional, en unas fuerzas básicas, porque yo sabía que en la tercera de ascenso se acaba la edad y se acabó la carrera y hay que buscarla ahora qué. Pero en aquel tiempo pues no había fuerzas básicas. O sea, ya torneo. había tercera, segunda y reserva, ¿se acuerda de la reserva nacional? Sí. Eran esas 3 divisiones. Pero yo jugaba en tercera de ascenso. Por ejemplo, ahí pues no tenían casa club, o cómo le hacían. Ahí donde, en esa de Tustepec, ahí había casa club, sí tenían. Y en Santos ya existía la casa club. De hecho, yo cuando voy al minicamp, que estoy 4 o 5 días en Torreón, me dan casa club. Me ofrecen ahí casa club. Me acuerdo que, ¿cómo se llamaban las canchas donde entrenaban? Santa Rita. Ahí me tocó hacer tierra. Digo, las únicas. Las 2 canchas empastadas, entrenaba primer equipo y reserva nacional. Ahí sí fui. Ahí a eso, sí, Santa Rita en Gómez Palacio está. Bueno, estaba porque ya no sé si. Ya no existe, creo, todo eso, y ahora ya no existe ni el Estadio Corona. Lo tumbaron, imagínense. Entonces ahí, profe, emprendo el vuelo. Pues me queda lejísimos, 28 horas hago en camión de mi casa de Tustepec a la Ciudad de México, escala ahí, y de ahí en cambiarme de central, porque yo llegaba a la central del sur y tenía que salir de la central del norte hacia Torreón, y todo solo de 15 y 16 años. Lo bueno era que tenía yo un tío ahí en la Ciudad de México y era el que me ayudó a transbordar, porque a 15 años pues mis papás y yo solo pues, se quedaban preocupados, ¿no? Digo, a esa edad y llegar a la Ciudad de México, que es un monstruo, y
cambiarme de terminal Pero y todo. ahí, ya estando en Torreón, o sea, entraste a tercera división, segunda. Llego a Torreón y llego directo a segunda división. Me visorearon los dos. Cuando fui al minicamp, me escoge, estaba Pedro Muñoz en tercera división y estaba David Patiño en segunda división. Y yo podría jugar todavía en tercera, pero igual ya que en los clubes por lo regular adelantan los procesos y puede, pues entre más chicos, si está en una categoría. Pero Pedro Muñoz, ¿de qué estaba? Pedro Muñoz estaba en tercera división y David Patiño estaba en ¿Pero segunda. de qué? De entrenador, director técnico. ¿Cómo ya? Sí, ahí en el 2000, le estoy hablando del 2005. 2005-2006 más o menos. Yo lo alcancé a ver en León. Sí, de jugador. No, De entrenador, sí, de básicas. De la sub-17. Primero estuvo en Santos y ya de ahí estuvo en León. Sí, él fue mi entrenador. Lo tuve, digo, poco tiempo en tercera porque llego yo a tercera, pero creo que juego 2 partidos en tercera división y luego me suben a segunda división, ahí con el profe David Patiño. Y después lo tuve en ese proceso de tercera, segunda, primera A, hasta llegar a primera. En primera A vuelve a ser mi entrenador Pedro Muñoz. Pero Recuerda. en el Real Sociedad Zacatecas no estuviste. No, esa no me toca a mí. Me toca Porque cuando era de la Corona. Era de la Corona, pero recordará usted que hubo un tiempo que a los equipos de primera división los hacen tener primera A, Sí. que se hicieron 27 equipos con los de ascenso y los Sí, de... sí, eran 3 grupos de 9 equipos. Ahí fue cuando me toca jugar primera A con Santos y me toca entrenador Pedro Muñoz y me tocó también el Curita Gómez. El entrenador fueron ahí los que tuve yo Zurdo, ¿no? en Zurdo, exactamente, era el entrenador también. Creo que todavía sigue anda de auxiliar en Mérida. Todavía el profe el Curita Gómez. De hecho, él es el que me debuta en primera A primero y ya después tengo al profe Pedro, que la verdad que también me ayudó mucho Pues era central. en mi desarrollo, sí, me hizo hasta capitán ahí en primera A. Sí, muy buen entrenador, fue de los que ¿Pero también les dónde aprendí jugaba? mucho. Jugábamos ahí en el Corona, jugábamos antes de la primera división. Ya que recordará los domingos a las 4 de la tarde, primera división Santos en el Estadio Corona. Muchas veces decían que se llenaba porque era el único lugar que vendía Que vendían cerveza, porque en todo Torreón no vendía. Sí. Pero por ley o algo Por así. ley, sí. Hubo creo que un ayuntamiento ahí, un presidente municipal fue el Que que... puso la- Y se quedó, o sea, estuvo Pero ahorita ahí mucho eso tiempo. no. Ahorita sí no sé la verdad cómo... No, Digo, no nada creo, que ver no el creo. Estadio Corona con el TCM ahora, ¿no? Nada que ver. Pero sí, entonces, ellos los tengo de... Entonces ahí jugaste entrenador. en Santos en primera. Ahí pasé todas las categorías, profe, desde tercera que llego a fuerzas básicas, segunda, primera A, llego a primera división con Daniel Guzmán, estoy en el plantel, recordará usted el torneo Interliga, Sí. que jugaban equipos del MLS me toca jugar ese torneo y me toca jugar con CACAF, también con Santos, me toca ahí jugar y en la liga nunca... ¿Tú estabas cuando llegaron hacia la Libertadores? No me tocó, no, esa fue antes. ¿Fue antes? Yo estaba en segunda división ahí. Estaba el Sí, Gallo de la el Torre. Gallo de la Torre. Sí, yo ahí estaba en segunda división en Santos. Sí, pero no estaba yo en primera. Sí, a mí me toca con Daniel Guzmán, yo ya a los 19 años. Yo llego a los 16 a Santos y de ahí hago el proceso de básicas hasta los 19 que llego con Daniel Guzmán. Y en liga nunca debuté con él. Salí 8 veces a banca en la liga. De hecho me tocó venir aquí contra Indios. Un 1-1 que quedamos una vez que nos empata el último minuto el Maleno. Recuerdo mucho ese viaje porque la porra y la gente aquí nos apedreó el autobús, el ómnibus. Pero aquí a los del Santos los quieren, ¿no? Sí. Pues todo el Porque hay autobús mucha apedreado. gente Sí, de- hay mucha gente de Torreón. Sí, ahora me tocó verlo con Bravos, de que cuando viene Santos parecemos visitantes, los Bravos. Sí, entonces ese es el proceso hasta llegar hasta estar en el primer equipo, juego con CACAF Interliga. En el torneo en la liga no debuto. De ahí ¿Quién era el cuerpo técnico? Daniel Guzmán, Mauricio González, el preparador físico, Bon Giovanni. Giovanni. Bonjo, estaba ¿Había entrenador de porteros o qué? Manuel, un chaparrito, Manuel González, No me acuerdo. era el entrenador de porteros ahí y estuvo también el Gato Gato Chávez, de ahí de Torreón, exjugador de Torreón. Sí, era su cuerpo Una vez- técnico, Una vez platicé ahí con platicó él. con él. Sí, toda esa gente, pues, a mí ahí con él. Después me toca
que corren a Daniel Guzmán. Digo, me tocó pasarlo la salvada del descenso con Pero Daniel. después fue campeón, ¿no? Y después fue campeón, sí, ahí es cuando se van, pues venden a varios, ya que se vendieron a Fernando Ortiz, a Edgar Castillo, que se van a América y varios jugadores ahí. Ahí fue cuando más oportunidad tuve de jugar, que jugué en Entonces, Interliga. ¿no te tocó a ti a Domaitis, el No, Benza, yo ahí, no. el turco? El turco Aput, Aput. sí, no. Qué equipazo. Sí, Ese sí era equipo. ese era equipo. No ahora. Sí, el profe. Sí, el Pedro No, pero Muñoz. ¿cómo jugaban? O sea, Sí, todos esos, algunos me tocaron ya de entrenadores ahí en Adomaitis. Santos. Adomaitis, yo lo veía que iba mucho ahí, pero estaba nunca. Jared Borghetti ya, ¿no? El Pony. El Pony sí me tocó de compañero, ahí en primera. Y cuando recién que me subían a entrenar, y eso sí era de los que nos decían que no lo podíamos tocar, era intocable. Nos decían pura sombrita, el Pony haga en la sombra, no, de lejitos, no lo podíamos tocar. Cuando nos subían a entrenar, digo yo que era defensa, y una vez me regañó, recuerdo, tantito una que le di una caricia ahí, me regañó, yo no sabía, era de las primeras veces que me subían a entrenar, y pues uno de chavo quiere mostrarse, ¿no? Y sí, agarró y bien enojado me regañó, y ya aprendí que era intocable, sí, pero digo, son experiencias y vivencias que de chavo a veces llegas y la misma... te tocó Alberto Canedo, el Dick Villa, Contador, me tocó el Tato Noriega, sí, todos ellos me tocaron. pero ahí estaba muy joven, ¿no? El Tato Sí. iba retirándose, yo creo, de jugador, se hizo luego directivo. Menos de 40. Sí, de hecho mi contrato que hago cuando en primera A lo hago con él, con el Tato. Sí, el Tato Noriega, estaba Canedo, me tocó también, justo en ese se hace la salida de Cantú, Memo Cantú. de Memo Cantú. Pero Memo Cantú, pues estaba Fernando Quirarte, Sí, Yayo, sí, toda esa. Jaime Sí, de León. ¿Lo vi? Jaime de León fue mi entrenador también, ¿Sí? en primera A, ahí en Santos. Y muy Santo amigo. Luca, ¿no? No, O ya no. Y ahí se fue a Toluca, estuvo mucho tiempo No, en Toluca. estuvo mucho tiempo. Sí, ya después yo cuando ya en mis equipos... Ya es empresario, mándale salud porque... un saludazo al profe Jaime de León, lo tuve yo ahí Le mando el podcast, y sí, en Santos lo tuve con su auxiliar, un flaquito que siempre lo trajo mucho tiempo. El profe también después lo vi, Flaquito. ahorita me recuerdo el nombre. Sí, fue su auxiliar ahí. Pero sí, ya después me tocó saludarlo de directivo, él con Toluca, ya yo de jugador. Sí, era el jefe. El jefe de ahí, sí, el profe Jaime. Tipazo, muy buena Director persona. deportivo. Sí, director deportivo. Y entonces Sí, después sí. de Santos, ¿qué pasa? Profe, después de Santos cumplo ahí 20 años y viene lo de la sub y empieza la sub 20. Justo ahora sí que pues todo cambia y todo porque se hace la sub 20. Yo que soy 88 ya no doy la edad para la sub 20, era a partir del 89. Corren a Daniel Guzmán, llega Sergio Bueno. Igual ahí el equipo que entre la situación de que el descenso, que ahí peleando a media tabla, habíamos alrededor de 5 o 6 jóvenes en el primer equipo. Nos dice que no se la va a jugar con jóvenes, a lo mucho se iba a quedar uno porque también quitan la regla del 2011. No tuve la fortuna de la regla y entonces éramos 3 o 4 que estábamos en... La quitaron un año, el año justo que me tocaba la quitan. Se quita lo de la sub-20, entonces quedamos ahí los 88 que estamos, que solo éramos, creo que yo y otro compañero de la edad ahí en el primer equipo, quedamos volando. Y nos dicen de que no llega Sergio Bueno, eso sí, muy de frente nos dice que no se la va a jugar con jóvenes, que va a jugar con gente experimentada, y pues nos dicen a nosotros que tenemos que buscar equipo porque no cabíamos ni en la 20 y en primera no, entonces quedamos en un limbo y ya no había segunda porque se hicieron las categorías de fuerzas básicas, la sub-17, la 20, y ahí nos lleva la pretemporada. Eso sí, vamos a la pretemporada Manzanillo, profe, con Santos, y en Manzanillo nos toca jugar ahí con Loros de Colima, de Jimmy Goldsby. Ahí fue donde... Y ahí, ya ve que en pretemporada, pues 4 tiempos de 30, juegan todos. Estaba Octavio Mora, entrenador.
Y nos vio ahí a mí, a otro compañero, al que le digo que también era 88, que ya nos dábamos la edad para quedarnos ahí en Santos. Y le preguntó al profe Sergio. Y nos dijo, no, de hecho, ellos van a quedar libres porque ya no dan la edad acá. Nada más los trajimos a la pretemporada, como que a completar el grupo. Y ahí viene un acercamiento por parte de Loros de Colima. Sinceramente, yo no quería ir. Por el tema de que es una segunda ascenso, yo de estar en primera división, usted sabe la ilusión, que aparte de que siempre en básicas fui como que con mucha proyección a primera, de las promesas para Santos, entonces como que se desilusiona uno un poco del fútbol y se me hacía como que el estar en primera ir hasta una segunda. Pero ibas a estar más cerca de tu casa. Bueno, un poco, no tanto, pero... Y entonces, la verdad no quería. La primera llamada que recibo ahí del dueño del equipo, Jimmy Goldsmith, en paz descanse también. La verdad que me hace la invitación, empiezo a preguntar del equipo, muy buenas referencias, todos Pero los... ahí sí pagaban, ¿eh? Ahí pagaban y pagaban bien. Sí. Te pagaba como sueldo de primera A en ese entonces. Total, profe, que entre una semana y todo, pues anduve ahí hasta la fecha, ya no hasta la fecha porque Jimmy ya no, ahora sí que ya no está con nosotros, pero siempre me lo echaba en cara, de juego y todo, que me tuvo que robar mucho porque yo no quería ir, era la verdad. Y como yo acababa de renovar contrato en Santos y yo decía, pues aquí me quedo entrenando y hasta que llegamos a un arreglo me convenció. Digo, me sirvió las referencias de gente que hablaba muy bien del equipo, del trato, de los sueldos, también muy buen contrato, también me ofreció buen contrato, es la realidad. Total, profe, que me acaba convenciendo, acabo yendo a Loros de Colima. Fue un show, porque llegué... Había muchos de Guadalajara ahí. Había mucha gente de todos, puro la medida que había jugado primera edición, la verdad armaba unos grandes planteles, muy buenos equipos, muy competitivos para siempre buscar el ascenso. Total que llego a Colima y ahí es otro show porque yo quería firmar solo 6 meses. Y Jimmy, no, ya no hago contratos por 6 meses y empezaba la apertura, era apertura y clausura. Aquí estamos pensando en ascender, o sea, él teniéndola claro siempre cómo vamos a quedar campeones si te vas a ir y al rato yo quiero el ascenso. Total que acabo firmando un año, profe, para no hacerle la historia muy larga, duro 3 años en Loros de Colima. Después acabo mi primer torneo y me hablaban equipos de primera A, me habló Daniel Guzmán de Veracruz, me habló el Cayo Díaz de UDG. Y yo para ir a primera A, yo estando en Loros y no fui, no iba, me quedaba yo en Loros de Colima por el compromiso con Jimmy, por el tema del trato, por el equipo, independientemente del buen contrato que te hacía. Jugábamos en la Universidad de Colima. En Colima, ¿verdad? El mero Colima, en el Estadio Hermoso. La cancha era la mejor, yo creo que de segunda y de primera. Los Jaguares y el Real Colima, usted recordará, en primera jugaban en un estadio donde jugaba Tuberos también de Colima, que se llama Estadio Real Colimán o Real Colima, se llama, que pasaba un tren atrás. Porque el Jaguares de Colima era de Tecos. De Tecos, sí. Y después se lo llevaron a Tecomán. Sí, el Tecomán En tenía Tecomán, su estadio. sí, su estadio. Y ahí en Colima también había otro estadio muy viejito que era donde jugaba Tuberos, que después esa fue de Atlante, recordará usted. Sí. Pero acá pues era universidad, como Jimmy tenía el pacto ahí con la Universidad de Colima, de hecho era Loros Universidad de Colima el equipo. Y jugábamos ¿Y luego ahí en la... ¿Cómo terminó en Cihuatlán? Fue antes, lo de Cihuatlán fue antes. Sí, primero juegan en el Llanito en Cihuatlán y después hacen el cambio a Colima. Le ofrecen a Jimmy todo el apoyo ahí, el gobernador, el rector de la Universidad de Colima. Bueno, Cihuatlán era Jalisco, ¿eh? Cihuatlán era Jalisco. Sí, jugaban en el Llanito, en el famoso Llanito, que también una cancha parecía mesa de billar, espectacular. Pero la sí cancha. iba la pelota allá y era... Sí iba la pelota exactamente a la platanera, al platanar que estaba allá atrás, pasaba un río, que era un cauce del mar. Ahí dirigió Daniel Guzmán. Daniel Guzmán, ahí empezó. Ahí empieza él su carrera de entrenador. De hecho, ahí tenía de auxiliar a Octavio Mora. Sí, pues son de la misma... Son cuñados y de la misma, de la misma escuela de generación y compañeros. Poncho, de Vikingo Dávalo. Exacto, todo de Poncho Sosa, Vikingo Dávalo, el Cayo Díaz, Plasencia, el Chato Ortega. No, yo te lo digo de los que jugaban bien, el Cayo Díaz era central. También fue mi entrenador, ahí en Santos también lo tuve. Sí, el Chato Ortega también, que era central también. Sí, entonces llegamos allá a Loros de Colima, estuve 3 años
¿Y de ahí dónde brincas entonces? Nunca pudimos lograr el ascenso ahí. Jugamos finales, a lo mejor le tocó ahí pues con Pachuca Juniors, era nuestro rival a vencer, que después era Tulancingo, que después Tampico, pero eran los mismos. La generación esa de los... Le tocó a Luis Montes. A Luis, a Peri Brambila, a Cota, al Gulit Peña, al Héctor Herrera, todos esos me tocaron jugar todos con... que los mandaban el Gringo Torres, Paula Aguilar, Laris Hernández, sí, todos esos me tocaba en contra. Parte de ellos me los trajo. Parte de ellos. Había uno que se llamaba Anelka también. A que le decían Anelka. Anelka, que fue seleccionado sub-17. Sí, todo eso se perdió. Sí. Igual que la Momia y... Yo tuve un proceso ahí de sub-17 también, me tocó conocer a todos ellos con la campeona del mundo, ya de ahí estando en Santos. Fui a 2-3 concentraciones antes del premundial, que fue en Culiacán, y después del premundial también fui ahí a 2-3 concentraciones, y ahí conocí a todos, Carlos Vela, Pato Araujo, Anelka, Efraín Juárez, Héctor Moreno, toda esa generación. Se están cumpliendo ahorita, ¿qué? ¿Cuántos? 20 años. Sí, estaban entrevistando a Chucho Ramírez, a Villaluz y todo eso. David Espona era el profe, el preparador físico, Harlen Medina, su auxiliar. Harlen Medina, auxiliar de Chucho, sí, Harlen Medina. Sí, él era su auxiliar. Sí, entonces, ahí estamos en Loros. Ahí también me pasa algo curioso porque... Pues ya ve Jimmy Goldsmith, siempre ahí en Colima, la pretemporada siempre jugábamos con equipos de primera división. O de primera A, en su caso, pero siempre... Que conocía a todos los directivos. Exacto. Tema de Atlas, Chivas, Tecos, UDG, Necaxa, siempre era nuestra pretemporada, jugábamos. Y ahí también en una pretemporada, Paco Ramírez tenía a Necaxa, traía a Necaxa, él era el entrenador, y ahí una pretemporada igual nos tocó ahí jugar en contra. Siempre dábamos competencia porque teníamos buen equipo, la verdad en Loros de Colima siempre hubo muy buen equipo. Mucha gente que había jugado primera A. Y ahí me vio, él recordó porque dice que en una barrida que me enredé ahí con Sebastián Más y nos hicimos ahí en un partido de pretemporada, ya sabe, ríspido ahí y él se le quedó eso grabado. Más estuvo en Necaxa. Necaxa también estuvo, sí. Sebastián Más anduvo en muchos equipos. No me acuerdo de él. Sí. Total, profe, que ahí en Colima, Jimmy creo que pide un año a la federación o 6 meses para el equipo. Suspendió el equipo y ahí a varios nos ayuda a ir al draft a buscar equipo. Y nos manda el draft cuando existía el draft, en Cancún. Me tocó ir ahí a andar en el hotel esperando con tu gafete afuera para poder entrar al draft. La verdad que de las experiencias más difíciles que pasa uno como jugador, que pasa el directivo y te hace por el espejo que lo esperes ahí y no te hace caso. La verdad se siente muy feo. Se siente muy indignante. Creo que bueno, yo cuando vi que se acabó todo eso, la verdad que dije, qué bueno, porque uno como futbolista no merece eso. Y me tocó estar ahí. Afortunadamente fui de los que, gracias a Dios, me tocó ir y pude agarrar equipo, pude encontrar trabajo. Ahí nos manda Jimmy Goldsmith y tengo la fortuna, digo yo fortuna porque es suerte, en esos que nos manda Jimmy Goldsmith íbamos 6 jugadores. Entre esos ayudó a Ulises Mendívil. Recordará aquel delantero, el pulpo de Atlas, de Pachuca. Él estuvo entrenando con nosotros en Colima 6 meses porque no tenía equipo y de ahí Jimmy lo manda para el draft también junto con los que nos íbamos por la edad también ya acaba y nos manda de Guadalajara a Colima, volamos y en el mismo vuelo nos encontramos a Paco Ramírez y Mendívil se llevaba con él, lo había tenido de entrenador y todo. Ya pues hicimos plática, justo nos toca en la misma línea de asientos, profe, en el avión. Digo, el destino, a veces ya está. Total que él nos dijo, acabo de agarrar Dorados de Sinaloa. Y me dice, voy al draft también, acabo de agarrar, voy a remodelar todo el equipo, plantel nuevo. ¿De quién era Dorados ahí? Dorados ya era era de los Coppel, estaba Toño Núñez de presidente. ¿Tú lo conoces a Sí, a Toño Núñez, sí. Sí, me tocó ahí con él. Total, profe, que
Pues ahí hace plática, pues Mendible era el que lo conocía y le pregunta, ¿y esos que vienen contigo qué onda? No, pues son de Loros de Colima, los mandó Jimmy al draft a ver qué. ¿Y qué son? ¿Qué posición juegan? Y ya, no, pues central, delantero, medio. ¿Cuál es el central? Y ya, es aquel. Ya me acordé de él. Se acordó del partido amistoso cuando él dirigía a Necaxa, de que le digo que me trencé ahí con Sebastián Más en una jugada, nos hicimos ahí. Ya me acordé. Llegamos a Cancún, en el aeropuerto, ahí, las maletas, y empezamos a platicar, me empezó allá a quiénes, dónde había jugado yo, quiénes conocía. Resulta que me dice, ¿con quién estuviste en Santos? No, pues con Daniel Guzmán, así, estos entrenadores. ¿Con quién más? No, con Sergio Bueno, que era su compadre, es su compadre de Paco Ramírez. Y total que, voy a hablar con mi compadre, voy a pedirle referencias y todo. Total, profe, así, y ya de ahí pasan los días. El último día del draft del ascenso a las 9:30 de la noche para cerrarse, suena mi teléfono y ya nos íbamos hasta de fiesta. Ninguno había agarrado equipo de los que mandó Jimmy, ni Ulises Mendive, que era el que más o menos ya había platicado ahí con 2-3 equipos. Me suena el teléfono, era Paco Ramírez, que fuera a firmar mi papeleta, porque ya es que cierran la papeleta y como ya había yo jugado primera, tenía que pasar a fuerza por medio del draft. Fui, ni arreglé ni sueldo ni nada, me dijo, ten firma, te vas conmigo, nos vemos, era un jueves en Cancún, el lunes nos vemos en Culiacán. Así, a las 5 de la tarde en el estadio, allá hablamos, el secretario técnico ahí me mandó ese tiempo no era todavía ni de ubicación en el celular, me puso ahí al estadio, aquí vas a llegar y así se dio, regresé a Colima un rato, ¿no? Por mis cosas y me voy a Culiacán ahí con... Pero ahí duraste ¿cuánto? Ahí duré 2 años y ahí la verdad que me fue muy bien y ahí me toca la compra-venta de Grupo Caliente de Xolos a Dorados. Digo, me va muy bien, quedamos campeones de Copa ahí en el 2012, recordará con Cuauhtémoc Blanco. Sí. Somos campeones. ¿No? Ajá. Sí, tenemos un equipazo ahí. No, pero había un brasileño bueno. Bueno. ¿Quién sería? Un pelón, Foyé, lateral izquierdo, Foyé, un pelón. No, un volante ofensivo. Volante ofensivo, ¿quién sería? Yarley, ¿no? Yarley, ese fue antes. Sí, fue un poquito antes. Era el 10, sí, en el ascenso. Wow, creo que lo llevó Siboldi. Siboldi ya que estuvo en Dorados también, él lo llevó, pero a mí ya no me tocó ahí. No, ahí nuestro 10 era Cuauhtémoc Blanco. Y teníamos unos aviones, estaba Daley Mena, un negrito muy rápido, Cheche Hernández por izquierda, estaba el Tilón Chávez, fue su último torneo del Tilón, salieron los Javier Güemes, Javier Salas, el Mono Osuna, era una camada de jugadores muy buena, que todos jugaron primera división de ahí con Paco, y la verdad que Paco también, yo es de los entrenadores que me dio la oportunidad y más la aprendí, y de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera, y mucho me ayudó, la verdad, siempre demasiado agradecido con él. Muy lavolpismo, ¿no? Muy lavolpismo, sí, la volpín, pero sus ideas muy claras, y mucho... Está en Tapachula, ¿no? Está en Tuxtla, estaba en una segunda, y hoy me acaban de confirmar, ahí por un directivo todavía no lo nombran, pero le vamos a hacer la primicia aquí, va a Dorados, regresa a Dorados, ahorita Liga de Expansión. Ayer le dieron las gracias al Cirilo, ayer salió Cirilo destituido, y hoy me confirmaron ahí, pues yo hablé, y Paco Ramírez va a Dorados. Creo que hoy o mañana lo han de ser oficial la gente ahí de Dorados, pero regresa, es su tercer o cuarto regreso a Dorados. Sí, pero le va a venir bien a Dorados porque ya que ahorita lo está tomando Xolos como proceso. Que me lleve, ahora le voy a hablar que me lleve de auxiliar. Pero sí, ahí me toca con él, profe, y ahí se hace lo de la compra y venta. Buena relación ahí. Sí, ahí con él. Sí, ahí voy a Xolos, me llevan a primera división, también me va muy bien y regreso ahí a primera división. Ahí la verdad que duro 3 años en Xolos de Tijuana, donde siempre jugué, del 2013 a 2016. Ahí me tocaron varios entrenadores. El que me da la confianza a mí, me debuta ahí en Xolos en primera división, es César Farías, el venezolano. Con él. Igual me pasa lo mismo en una pretemporada, jugamos Xolos contra Dorados. Poco, Sí, duró 1 año. Sí, lo tuve yo 2 torneos. Después llega otra vez, me toca Daniel Guzmán. Ahí.
en Xolos. Me acuerdo de eso. Estuvo, no duró casi un torneo completo. Sí, que íbamos pues lo voy a recordar a lo mejor por esto, porque hasta la jornada 10 íbamos de líderes, y de la jornada 10 a la 17 no ganamos un partido y nos quedamos a uno de un punto de no calificar, no calificamos. Sí, me acuerdo. Llevábamos robando el Algo torneo. increíble que Algo increíble. De la jornada 10 a la 17 no ganamos un solo punto, empatamos solo un juego. Y por un punto no calificamos. Pero de la 1 a la 10, el segundo lugar nos le llevábamos por 4 o 5 puntos. Y ahí llego a Xolos. En el 2016 regreso mi segunda etapa en Dorados. Y regreso y ahora estaba Gabriel Caballero. Ahí tengo el gusto con Gabriel Caballero. Digo, gracias a Dios en mis 2 etapas en Dorados me tocó siempre ser campeón. Me fue muy bien. Entonces ahí conoces a Caballero. Ahí conozco a Caballero. Y es el que te trae acá. Ahí quedamos campeones, profe. El primer torneo, de hecho le ganamos a Juárez una semifinal. Perdemos el ascenso con Lobos WAP. De Rafa Puente. Perdemos el ascenso. De ahí me quedo otro torneo. Ahí en 2 años duré. Después se hace lo de Gabriel Caballero para Juárez. Yo en ese momento ya había hablado yo con el Vikingo Dávalos para ir a UDG. Ya estaba yo para ir a UDG. Casi cerrado. Ya está. No di mi palabra porque usted sabe que acá esto es bajo un contrato, ¿verdad? Pero sí estaba ya muy avanzado el tema yo para ir a UDG. Y en eso me habla el profe Caballero y su auxiliar Alex Domínguez. Y me invitan que venían para acá. Y pues hablamos y todo, y al principio igual me pasa lo mismo, pues también mi esposa es de Colima. Entonces íbamos a Guadalajara, 1:30 de Colima. Desgraciadamente usted sabe que Ciudad Juárez no tiene una buena fama en cuanto a ciudad y todo, y que ahora digo todo lo contrario, y tal la gente que me dice lo contrario, digo nada que ver lo que dicen, lo que dice la gente, lo que dice las redes sociales, porque hoy en día soy feliz aquí en Ciudad Juárez, vivo feliz, mi familia está contenta de estar aquí. Total, profe, que decidimos y nos venimos a Ciudad Juárez. Juego aquí 3 años y medio. 3 años fueron. Después un año, mi último año de carrera, me voy a El Salvador, a Santa Tecla, anduve también por allá. Ah, te iba a decir. Anduve por allá también. Era un año. Sí, estuve 2 torneos por allá. ¿Cómo se vive? ¿Cómo el fútbol? O sea, la vida, ¿cómo es ahí? Fíjese, profe, que me tocó toda la transición esa. Bueno, te digo porque El Salvador, bueno, ahorita está Bukele y ya metió a todos los amigos del productor, todos los malos amigos de nuestro productor, ya los metió ahí al botiquín, pero ¿y antes? Me tocó todo ese cambio, profe. Llego enero del 2023 y me toca todo ese cambio de los toques de queda que a las 6, 7... ¿Había pasado la pandemia o no? Sí, había pasado. Me toca todo ese toques de queda para el tema de los pandilleros y todo. Un mes duró en todo el país. Todo el país, a las 7 de la noche usted ya no veía a nadie. De hecho, yo tenía que traer en el carro mi pasaporte y una carta del club por el tema de los tatuajes. Que toda persona que veían con tatuajes, la fiscalía, le dicen ellos allá a la policía, podía pararte, detenerte y hasta poderte llevar para investigarte. Y luego, pues quieras no, pero los maras tienen aquí. Sí, todo, pero por el tema de... Digo, traíamos... Señor productor, te dije, no te tatúes. Sí, no, en El Salvador cualquier tatuaje o algo. Entonces me toca todo eso. Pero después, la verdad, viví increíble, un país súper seguro. Me fui solo. ¿Quién te jaló allá? ¿Quién era? Me invita, yo estaba aquí y ahí ver un equipo de expansión. Ya estaba yo por firmar ahí con un equipo de expansión. Y me hace la invitación el profe Daniel Bartolota, el uruguayo. ¿Lo conociste? A él lo conozco en Tustepet. Él dirigió mucho tiempo en la 3ª división. Yo era muy chico cuando él estuvo, pero después él dirige Puebla, recordará usted, sub-20, y ahí siempre nos saludábamos porque él sabía que yo era de Tustepet y todo, y él siguió mi carrera, y cuando él dirige Puebla también me toca ir a jugar con Bravos, creo, contra Puebla y la amistad y todo, y cuando él va a Santa Tecla de El Salvador, ve, un promotor le dice, oye, está Helio, está por ir a expansión, ya no va a estar en Bravos, y él me llama. Oye, ocupo un central para ir acabo de firmar acá en Santa Tecla, en El Salvador. Yo la verdad, profe,
Una vez el profe David Patiño me hizo la invitación también de ir a Costa Rica, al Herediano, y estaba yo creo que en Xolos, y no se dio, no quise. Pero yo siempre había que me había querido ir o salir a un país, a primera división, a jugar fuera de México. A ver qué se siente. A ver qué se siente exactamente, experimentar. Y se dio, justo Sí, se da en para ir Centroamérica, sí. a Centroamérica, sí. Es difícil. Pedir, Bueno, por pero- ejemplo, Costa Rica está bien. Sí, Costa Rica ha crecido mucho el fútbol, infraestructura y todos los equipos. No sé. Panamá, pues no sé. Ahí va también, Como Panamá. país, bien. Bien, pero sí. el fútbol, Hay mucha inversión. Y luego, Guatemala, ya ve que sí, un poquito. El Antigua y el. ¿Cómo se llama Hay el otro? comunicaciones. Ándale, ese. Sí. Son como 2 o 3. Y Nicaragua, pues ni olvídate. No, de hecho, cuando Belice. firmo, Belice, no, hombre. El profe Daniel Bartolotto ahorita andaba en la selección de Belice. En la selección. Cuando firmo, profe, Son aventuras así que. lo hago en 2. Le digo a la directiva, vamos a firmar, pero lo hacemos en uno de 6 meses. Por si me quiero regresar, dije. Al rato no vaya a salir peor que acabe yo demandado por incumplimiento de contrato. Le dije, y si todo bien y todo por el tema también económico, la ciudad, todo. Me fui solo, mi familia se quedó en Juárez. Desde ahí mi familia ya no se quiso mover. No, Mis bueno. hijos Pero encantados. entonces ya aquí en estás Juárez. establecido Sí, acá. ya estoy aquí. Sí, de hecho yo el año que me voy solo. Por eso siempre que me preguntan, ¿cuántos años llevas en Juárez? Y yo llevo 6, mi familia lleva 7 años aquí, porque yo me fui un año. Y digo, yo llevo 6, mis hijos y mi esposa llevan 7, porque yo sí me fui un año, ellos iban en vacaciones. Pero, digamos que ya cerramos la historia, pero con un final feliz. ¿no? Sí, Ya sí, estás sí, tranquilo muy aquí. contentos aquí, sí. Digo, después que le digo, vengo acá a jugar y me toca el ascenso un año y luego los 2 años en primera división. Y la verdad que muy contento con la ciudad, con el equipo, me da mucho gusto cómo sigue avanzando, creciendo, trabajando duro. Cada vez le va mejor, cada vez se asenta mejor en la liga, en primera división, que sabemos que no es fácil, infraestructura de instalaciones que va creciendo. La verdad que eso me da mucho gusto, creo que lo merece la gente, la afición, los dueños, porque yo creo que Juárez se identifica así, ¿no? Por una gente que lucha, que trabaja, de sacrificio. Entonces, me da mucho gusto por el equipo, profe, y ahora recientemente que nos incorporamos ahí también a ayudar con el tema de visorías, que a mí me tienen que pasar unos consejos. Estoy hablando con el máster aquí de pero todo Ciudad me Juárez. da risa porque pues, me comenta mucha gente. Dice, profe, ¿cómo es posible? Usted tiene más jugadores juarenses en primera que Bravos. Sí, Bravos, totalmente. Y, Sí. bueno, digo, pues no sé. Aquí, Sí, me tienen que pasar los tips, profe. No, pero fíjate que pues, es una cuestión de que marcaría mucho el tema de la identidad. Identidad, claro, Porque- totalmente. Porque finalmente Bravos, a pesar de que ya tiene 10 años, no tiene establecida ya una afición, digamos, para empezar, que llene el estadio. Arraigada, ¿no? Pero Podríamos que llene el estadio. decir, O sea, se tú identifique dices, con el equipo. En una ciudad de ¿cuántos somos? 1,5 millones. O sea, que no tengas 20,000. Porque es el estadio El más estadio chico. 20,000, sí, es el totalmente. estadio más chico del fútbol mexicano Sí. y no lo puedes llenar estando en primera división. Sí. Entonces, ahí es alarma, foco rojo, porque ya tienes 10 años. 10 años. Entonces quiere Ya. decir que no has avanzado. Sí. O sea, para ese estadio hay que llenarlo. Llenarlo. Y cada 15 días tiene que y estar de lleno. alguna manera, pues no ha sido posible. Y cuando se llena, no es por ti. Ha sido porque ha venido el América o ha venido Sí, X. jugamos de visitantes, decía yo. Y entonces, Sí, bien lo comento. pero bueno, pues eso ya es cuestión de enfoques y de programas que puedan uno Sí, llevar a la crear gente esa- al estadio, porque finalmente es eso. Sí, O sea, sí, los totalmente. equipos no son nada si la gente no los sigue. El Necaxa fue el equipo de la década en el Estadio Azteca y había 500 gentes. O sea, cuando tenían al ratón Zárate, Hugo Basay, Norberto, Peláez, o sea, yo por el Nacho ratón Ambriz. Zárate pagaría el boleto para ir a verlo. A ver, totalmente. Porque el simple arranque, o sea, es un espectáculo. Sí, Hugo Basay, alguna vez comentó Menotti, el chileno ese que juega por la banda izquierda,
una sola jugada y hace 20 goles. Que era la bicicleta y metía gol. Le hacía mejor que el Jorge Campos. El Jorge Campos, ¿eh? Pero a lo que voy, o sea, esos son los jugadores que te dan espectáculo. A mí me gustaba ir a ver, no sé si te acuerdas del Pata Bendita. El Pata Bendita. Osvaldo Muy poco, pero bueno, sí me... Ya, pues, jugaba en el América de Carlos Reynoso y todo eso. Pero cuando jugó en el Jalisco, en Guadalajara, entrenaban en la Deportiva San Rafael. Yo iba, cruzaba toda la ciudad para ir a ver cómo le pegaba la pelota. Y tenía... Del 3. O sea, parecía un niño. O sea, era un calzado así. 2.5. Sí. Tuve la suerte de conocerlo y ya lo volví a ver después de muchos años. Estaba dirigiendo la escuela de Pumas. Pero ya no, porque ya tiene más de cerca de, no sé, cerca de 80 años, no sé cuánto. Pero qué bárbaro cómo le pegaba. Oye, Elio, pues agradecerte que hayas estado con nosotros. Podemos platicar de fútbol. Aquí nos podemos estar toda la noche, profe. profe. El productor se tiene que ir a... Está durmiendo. Tiene como 10 programas todavía. Sí, no, güey. Lo importante es que hay trabajo, ¿eh? No, lo que no hubiera, dice. No. Qué bueno, profe. No, encantado. Mientras sea de fútbol, dice. Que no hablemos de matemáticas. Aquí estamos cuando guste. Encantado de estar aquí, profe. Que hables de tu experiencia aquí viviendo en Juárez y que sirva para toda la gente que nos sigue. Porque pues ya ves cómo nos aturren a los de Juárez. Sí. No, la verdad que, digo, ahora ya que nos quedamos aquí, que han dado viendo partidos a nivel amateur de todo, la verdad que hay mucho talento, profe. Lo he comentado ya muchas veces por ahí con la gente de aquí, con gente de afuera. Creo que, como bien comenta, tenemos que buscar eso en Bravos, el tema de que la gente se arraiga, se identifique, que los niños de aquí quieran estar ahí en Bravos. Porque sí, bien lo comentó usted, hay más jugadores en otro lado que aquí mismo, ¿no? Y es ilógico, realmente es ilógico. Entonces yo creo que usted ha demostrado y muchos de los jóvenes que son de aquí, que hoy en día están en primera división y que ya no están, como el tema de Luis Chapo, que jugador, crack, mundialista, bueno, no fue mundialista, pero la carrera que tuvo, que es de acá, y hoy en día hay varios jugadores de aquí en primera división que se están consolidando. Sí. Y lo repito, o sea, el talento está. De hecho, gracias a mi compadre Leonardo, nos felicitó porque Brian González, sí. Que metió el gol de... Sí, lo vi ahora el fin de semana. A Pachuca a los 10 Necaxa, años. Sí. A los 10 años. Está en Chivas. Y ahora en Chivas. Sí, qué bueno. Sí, sé que es de acá. Hay varios. Varguitas también. Bueno, ese Vargas se fue a Cholos. Yo lo tuve compañero. Yo lo tuve compañero, chiquito. Ese ahora sí que agarró sus cosas. Solo. Sí. Digo, talento está, el talento hay. Entonces hay que ir por él, hay que invitarlo. Él es, le digo, el que quieran, ¿no? El que quieran estar en el club. Yo creo que... Es que no hay, mejor cosa que desarrollarte en tu propia ciudad, porque estás en tu casa. Totalmente de acuerdo. No tienes que ir a la casa club donde vives con 3 o 4 más. Usted sabe que donde más deserta el jugador que busca el sueño a primera división es, usted bien lo sabe, es el irte lejos de tu casa, el vivir en una casa club con 30, 40. Pregúntale a Luis. ¿Cuántos jugadores no se quedan en el camino? Le tocó cuando no era la Universidad del Fútbol, que era una bodega, nomás con divisiones y en un internado. Un internado. Exacto. Pero así como de soldados. Sí. Y a él le tocó esa. Sí. Digo, para mí lo más difícil fue eso, dejar a mi familia, irme 28 horas, verlos cada 6 meses, perderte bodas, 15 años, velorios, usted sabe, navidades, año nuevo. Y aquí los jóvenes que, gracias a Dios, tienen un equipo de primera división en su ciudad, es lo que yo les comento a los papás, no todas las ciudades lo tienen. Entonces, aprovechar eso, digo, creo que el equipo viene creciendo, la gente trae muchas ganas, tanto la dueña, que puedo decir, toda la inversión que hace la patrona Alejandra de la Vega, y creo que está haciendo cimientos bravos y ojalá dure muchos años el equipo en presión. Y qué más que salgan muchos talentos de aquí, del mismo Ciudad Juárez, que yo sé que lo hay y lo tengo comprobado ahora
viendo ya con tanto fútbol desde la Pony, la Biberón hasta nivel amateur también, la verdad que hay mucho talento. Entonces, pues, mi querido Helio. No, encantado, profe. Ahí vienen ya los platillos, ya nomás ya directo nos vamos, Gracias. señor productor. Gracias, la chica Wing Daddies. Gracias. Señor productor, ¿qué sigue? Nos vamos. Recuerden que Wing Daddies, aparte de Plaza Monumental, estamos allá en Plaza Las Misiones también, y lo que es el Valle del Sol, que es Express, también ahí recuerden que puede llegar uno en el carro, ordenan y inmediatamente le dan su orden. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias aquí a nuestro amigo Helio. Saludos, un gustazo, profe, encantado. Hasta la próxima.